hermano dejó a sus hijos en mi casa vacía durante días y ahora están desaparecidos. Ahora me está culpando, pero la verdad es mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Mi hermano James, de 34 años, y yo, de 30 años, tenemos una historia complicada. Crecimos en un pequeño pueblo en Michigan, criados por nuestros abuelos después de que nuestros padres murieran en un accidente automovilístico cuando yo tenía 5 años y James 9. Nuestros abuelos eran amorosos pero estrictos, especialmente nuestro abuelo, que era un oficial militar retirado. Creía en la disciplina y la estructura, algo contra lo que James siempre se rebeló. Mientras crecíamos, James siempre fue el alborotador. Faltaba a la escuela, se juntaba con malas compañías y se metía en peleas. Yo era todo lo contrario, callada, estudiosa, siempre tratando de agradar a nuestros abuelos. Esto creó una brecha entre nosotros que solo se fue ensanchando a medida que envejecíamos. Cuando James tenía 18 años, tuvo una gran pelea con nuestro abuelo sobre su futuro. El abuelo quería que se uniera al ejército o que fuera a la universidad, pero James quería convertirse en músico y hacer giras con su banda. La discusión terminó con James saliendo de la casa enfurecido, con su guitarra en mano, jurando no volver nunca. Durante años, apenas mantuvimos contacto. Recibía llamadas telefónicas o mensajes de texto de vez en cuando, generalmente cuando James necesitaba dinero. Me dolía su ausencia, pero también estaba enojada con él por abandonar a nuestra familia. Me concentré en mis estudios, conseguí una beca para la universidad y construí una vida para mí misma. La vida de James tomó un rumbo diferente. Se casó joven con su novia de la escuela secundaria, Lisa, cuando ella quedó embarazada a los 19 años. Tuvieron a Daniel, ahora de 15 años, y luego a Carol, de 12 años, unos años después. James intentó asentarse, trabajando en trabajos de construcción y tocando en conciertos los fines de semana, pero le costaba asumir la responsabilidad de ser esposo y padre. Hace 3 años, Lisa dejó a James. Se había hartado de su falta de fiabilidad y sospechaba que él estaba siendo infiel. Se mudó a California con su nuevo novio, dejando a los niños con James. Fue una situación desordenada, y James se encontró repentinamente siendo un padre soltero sin idea de cómo manejarlo. Desde entonces, he tratado de ayudar cuando puedo. A veces llevo a los niños los fines de semana o ayudo con los útiles escolares, pero James a menudo me rechaza, diciendo que no necesita mi caridad. Creo que se siente avergonzado de cómo ha resultado su vida en comparación con la mía. Yo tengo un buen trabajo como desarrolladora de software, una casa bonita y una relación estable. James todavía lucha por llegar a fin de mes. La semana pasada, me fui de campamento con mi novio Mark. Llevamos 2 años juntos y este fue nuestro primer verdadero viaje de vacaciones. Fuimos a un campamento remoto en el norte de Michigan, completamente fuera de la red durante 5 días. Sin servicio celular, sin internet, solo nosotros y la naturaleza. Fue hermoso y pacífico, un descanso muy necesario de nuestras vidas ocupadas. Cuando volvimos a la civilización ayer, mi teléfono explotó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto enojados y mensajes de voz, todos de James. Mi corazón se hundió mientras escuchaba los mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Llamé a James de inmediato, confundida y preocupada por lo que estaba pasando. Contestó en el primer timbre y empezó a gritar antes de que pudiera siquiera decir hola. ¿Dónde diablos has estado?, gritó. ¿Dónde están Carol y Daniel? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Estaba completamente perdida. James, cálmate. ¿De qué estás hablando? Acabo de regresar de mi viaje de campamento. ¿Qué está pasando con Carol y Daniel? La voz de James era una mezcla de ira y pánico. Los dejé en tu casa hace 4 días. Se suponía que los cuidarías mientras resolvía algunos asuntos personales. ¿Cómo pudiste simplemente dejarlos? Mi mente estaba dando vueltas. No tenía idea de lo que estaba hablando. James, nunca acordamos que cuidaría a los niños. He estado fuera durante 5 días. No recibí ningún mensaje tuyo sobre el cuidado de los niños. Te envié un mensaje de texto, insistió James. Te dije que necesitaba que los cuidaras por unos días. Siempre dices que quieres ayudar, así que pensé que estarías bien con eso. Revisé mi teléfono nuevamente, desplazándome por mis mensajes. No había nada de James sobre cuidar a los niños. James, no tengo ningún mensaje tuyo sobre esto. ¿Cuándo exactamente los dejaste? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando James habló de nuevo, su voz era más baja, casi tímida. En realidad no te vi cuando los dejé. Tenía prisa.
Les dije que tocaran el timbre y que te esperaran para que los dejaras entrar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. James, ¿me estás diciendo que dejaste a tus hijos solos fuera de mi casa sin asegurarte de que estuviera en casa o de que entraran a salvo? Tenía que irme rápido, dijo James a la defensiva. Pensé que estarías en casa. Siempre estás en casa. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. James, los niños ahora están desaparecidos porque no te aseguraste de que estuvieran a salvo. Esto no es culpa mía. Necesitamos llamar a la policía. No, la voz de James era tajante. No podemos involucrar a la policía. Estoy en algunos problemas legales. Si la policía empieza a investigar, podría empeorar las cosas. Lo presioné para obtener más información sobre esos problemas legales, pero no quiso darme detalles. Solo seguía insistiendo en que era culpa mía por no estar en casa y no revisar mis mensajes. James, dije con firmeza, no recibí ningún mensaje. Deberías haber confirmado que estaba disponible antes de dejar a tus hijos. Esto es culpa tuya, no mía. La voz de James se quebró. Lo sé, lo sé. Metí la pata, pero por favor, Sarah, ayúdame a encontrarlos. Son solo niños. Deben estar tan asustados. A pesar de mi enojo por la irresponsabilidad de James, mi corazón se rompía por Carol y Daniel. Eran inocentes en todo esto. Está bien, James. ¿Has verificado con alguno de tus amigos o la familia de Lisa? La familia de Lisa no me habla, admitió James, y no tengo amigos en los que pueda confiar con esto. Esperaba que tal vez se hubieran ido a la casa de alguno de tus amigos. Le prometí a James que empezaría a llamar a todos los conocidos. Después de colgar, me senté en mi sofá tratando de procesar todo. ¿Cómo pudo James haber sido tan descuidado? ¿Y en qué tipo de problemas estaba que no podía acudir a la policía por sus hijos desaparecidos? Empecé a llamar a nuestros amigos y familiares mutuos. Nuestra abuela, nuestro abuelo había fallecido hace 5 años, no había escuchado nada de los niños. Ninguno de mis amigos los había visto tampoco. Con cada llamada que no llevaba a nada, mi preocupación crecía. Mark se sentó a mi lado, frotándome la espalda mientras hacía llamada tras llamada. Tal vez deberíamos llamar a la policía, sugirió suavemente. Sé que James no quiere, pero estamos hablando de niños. Asentí, dividida entre respetar los deseos de James y hacer lo que sentía que era correcto. Lo sé. Solo me preocupa en qué tipo de problemas está James. ¿Y si llamar a la policía empeora las cosas para Carol y Daniel? A medida que avanzaba la noche sin noticias, no podía dejar de imaginar a Carol y Daniel parados fuera de mi casa vacía, confundidos y asustados. Eran niños inteligentes, pero todavía eran jóvenes para estar solos durante días. Carol era tímida y ansiosa, siempre aferrada a su hermano mayor. Daniel era más extrovertido, pero tenía un temperamento como el de James. Me preocupaba cómo estaban afrontando todo esto. Estoy enferma de preocupación por Carol y Daniel. Están ahí fuera en algún lugar, posiblemente asustados y hambrientos. Estoy furiosa con James por ser tan irresponsable y luego tratar de culparme, pero sobre todo estoy asustada por esos niños. No sé qué hacer a continuación. ¿Debo llamar a la policía a pesar de los deseos de James? ¿Cómo puedo encontrar a estos niños? ¿Soy en parte responsable por no estar allí cuando me necesitaban? Actualización 1. Han pasado 3 días desde mi última publicación, y han pasado muchas cosas. Primero, quiero agradecer a todos por sus consejos y apoyo. Muchos de ustedes me instaron a llamar a la policía independientemente de los deseos de James, y después de una noche sin dormir, me di cuenta de que tenían razón. La mañana después de mi última publicación, llamé a la policía y reporté la desaparición de Carol y Daniel. Les conté todo, incluyendo el hecho de que James los había dejado en mi casa sin confirmar que estaba en casa y su reticencia a involucrar a las autoridades. Los oficiales tomaron el informe en serio y comenzaron una investigación de inmediato. Traté de llamar a James para informarle lo que había hecho, pero no respondía a su teléfono. Aproximadamente 1 hora después de hablar con la policía, James apareció en mi casa. Estaba furioso, su cara roja de ira mientras irrumpía en mi sala de estar. ¿Cómo pudiste llamar a la policía?, gritó. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Has arruinado todo. Manteniendo mi posición, le respondí, James, tus hijos están desaparecidos. Encontrarlos a salvo es más importante que cualquier problema en el que estés. En su enojo, James finalmente reveló de que se trataban sus asuntos personales. Al parecer, debía dinero a algunas personas peligrosas, un usurero llamado Víctor y su grupo.
James había pedido dinero prestado para pagar deudas de juego y luego pidió más, tratando de ganar lo suficiente para pagarlo todo. Había ido a tratar de negociar más tiempo para pagar, temiendo que si no se presentaba, vendrían a buscarlo a él o, peor aún, irían tras Carol y Daniel. Estaba conmocionada. Sabía que James había tomado algunas malas decisiones en el pasado, pero nunca imaginé que se mezclaría con usureros. James, dije, con la voz temblorosa, ¿cómo pudiste poner en riesgo a tus hijos de esta manera? Deberían ser tu máxima prioridad. La ira de James se desmoronó y se hundió en mi sofá, con la cabeza entre las manos. Lo sé, dijo, con la voz quebrada. He cometido un gran error, Sarah. Solo quería darles una vida mejor. Pensé que si podía ganar en grande, finalmente podría darles lo que se merecen. Me senté junto a él, dividida entre la simpatía por mi hermano y la ira por su imprudencia. Ganar dinero con el juego no es la manera de hacerlo, James. Carol y Daniel necesitan estabilidad y amor más que dinero. Antes de que pudiéramos hablar más, hubo un golpe en la puerta. 2 policías habían venido a interrogarnos más sobre la desaparición de los niños. Estaban especialmente interesados en las conexiones de James con estas personas peligrosas. James estaba reacio al principio, pero le apreté la mano y le recordé que lo más importante era encontrar a Carol y Daniel. Asintió y comenzó a hablar, contándoles todo sobre sus deudas y las personas a las que les debía. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de entrevistas con la policía, búsquedas y espera ansiosa. Mark fue un apoyo durante todo esto, trayéndonos comida, atendiendo llamadas de amigos y familiares preocupados, y simplemente estando ahí. Estaba agradecida por su apoyo, pero también me sentía culpable por haberlo arrastrado a este lío. Ayer por la tarde, finalmente recibimos buenas noticias. Carol y Daniel habían sido encontrados sanos y salvos. Cuando no pudieron entrar a mi casa, caminaron hasta un centro comercial cercano. Una amable dueña de una tienda, la señora Chen, los notó rondando durante un par de días y llamó a los servicios de protección infantil. Los niños estaban asustados y hambrientos, pero por lo demás estaban bien. Le dijeron a la policía que pensaban que simplemente no estaba contestando la puerta y que tenían demasiado miedo de volver a casa porque su papá les había dicho que se quedaran conmigo, pase lo que pase. Habían estado durmiendo en la parte trasera de la tienda de la señora Chen por la noche y vagando por el centro comercial durante el día. Los servicios de protección infantil están cuidando a Carol y Daniel mientras investigan si James es apto como padre. James está devastado, pero sabe que no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo. La policía también está investigando sus conexiones con Víctor y la operación de préstamos usureros. Se me ha permitido visitar a los niños. Verlos en la fría sala de visitas de la oficina de los servicios de protección infantil me rompió el corazón. Carol estalló en lágrimas cuando me vio, aferrándose a mí como solía hacerlo cuando era pequeña. Daniel trató de hacerse el fuerte, pero pude ver el alivio en sus ojos. Lo siento, tía Sarah, sollozó Carol. No queríamos causar problemas. Los abracé a ambos con fuerza. No causaron ningún problema, les aseguré. Nada de esto es culpa suya. Estoy tan feliz de que estén a salvo. Les prometí que todo estaría bien, aunque no estaba segura de cómo íbamos a resolver este lío. Estoy trabajando con los servicios de protección infantil para ver si puedo convertirme en su guardiana temporal mientras James resuelve sus problemas legales. James está cooperando plenamente con la policía ahora, con la esperanza de que esto lo ayude a recuperar la custodia de los niños. Enfrenta cargos relacionados con sus deudas de juego y su participación con los usureros, pero las autoridades parecen más interesadas en usar su información para ir tras Víctor y su operación. Toda esta situación ha sido un llamado de atención para mí. Me di cuenta de que necesito estar más involucrada en la vida de mis sobrinos, independientemente de mi relación con James. Siempre he mantenido una distancia, en parte por mis sentimientos complicados hacia James y en parte porque estaba concentrada en mi propia vida y carrera. Pero ver lo cerca que estuve de perderlos para siempre me ha hecho darme cuenta de lo importantes que son para mí. Estoy decidida a estar allí para Carol y Daniel de ahora en adelante, sea lo que sea que eso implique. Sé que no será fácil. Todavía hay muchas incertidumbres, los problemas legales de James, la situación de custodia, cómo esto afectará mi propia vida y relación. Pero por primera vez en años, siento que estoy haciendo lo correcto para nuestra familia. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Las cosas se han calmado un poco, pero todavía estamos lidiando con las consecuencias de las acciones de James. Carol y Daniel han estado viviendo conmigo durante la última semana. Los servicios de protección infantil realizaron un estudio del hogar y determinaron que era una guardiana temporal adecuada para ellos.
Ha sido un ajuste para todos nosotros, pero estamos haciendo que funcione. Los primeros días fueron los más difíciles. Carol tenía pesadillas y se despertaba llorando, confundida sobre dónde estaba. Daniel estaba enojado y retraído, pasando la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos o enviando mensajes de texto a sus amigos. Me sentía fuera de mi elemento, sin saber cómo consolarlos o establecer reglas en esta nueva situación. Tomé un tiempo libre en el trabajo para ayudar a los niños a adaptarse. Mi jefe fue comprensivo, pero sé que no puedo estar alejada de la oficina para siempre. Estoy tratando de encontrar una organización laboral más flexible que me permita estar allí para Carol y Daniel. A James se le ha permitido visitas supervisadas con los niños. La primera fue tensa y emotiva. Carol se aferró a mí, reacia a ir con la trabajadora social. Daniel se negó a mirar a James al principio, pero a medida que avanzaba la visita, el hielo comenzó a romperse un poco. Durante una de estas visitas, James finalmente se abrió sobre cómo se metió en este lío. Después de que Lisa se fue, luchó tanto financiera como emocionalmente. Se sentía como un fracaso como esposo y padre. Comenzó a ir al casino, convencido de que si podía ganar en grande, podría darles a los niños la vida que merecían. Lo sé, fue estúpido, dijo James, con la voz cargada de arrepentimiento. Pero me sentía tan desesperado. Quería ser el tipo de padre que pudiera comprar cosas bonitas para sus hijos, llevarlos de vacaciones. Pensé que podría arreglar todo con una gran ganancia. En cambio, se hundió más y más en la deuda. Cuando los bancos ya no le prestaron más dinero, recurrió a Víctor, el usurero. Al principio fue solo un pequeño préstamo, pero a medida que crecían sus deudas, también lo hacía la presión de Víctor y sus hombres. Estaba enojada al escuchar cómo había jugado con la seguridad de sus hijos, pero al ver lo roto y arrepentido que estaba, traté de ser comprensiva, mientras lo responsabilizaba al mismo tiempo. Ha aceptado ingresar a un programa de adicción al juego como parte de su intento de recuperar la custodia de Carol y Daniel. Los niños están empezando a adaptarse lentamente a vivir conmigo. Carol ha comenzado a salir de su caparazón un poco. Siempre ha sido creativa, y la he estado animando a dibujar y pintar como una forma de expresar sus sentimientos. El otro día, me mostró tímidamente un dibujo que había hecho de todos nosotros, ella, Daniel, James y yo tomados de la mano. Me hizo llorar. Daniel todavía está luchando. Está enojado, especialmente con James, y ha estado actuando mal en la escuela. Ayer recibí una llamada de su director sobre una pelea que tuvo con otro estudiante. Cuando lo recogí, estaba hosco y a la defensiva. ¿Por qué te importa?, espetó cuando traté de hablar con él al respecto. No eres mi mamá. Solo estás atrapada con nosotros porque papá volvió a meter la pata. Sus palabras me dolieron, pero traté de mantener la calma. Me importa porque eres mi familia, Daniel. Sé que no siempre he estado presente tanto como debería, pero eso va a cambiar. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. No dijo nada, pero vi cómo sus hombros se relajaban un poco. Va a llevar tiempo construir la confianza, pero estoy comprometida a estar allí para ambos. He tenido que hacer muchos cambios para acomodar a Carol y Daniel. Mi habitación de invitados se ha convertido en un dormitorio para Carol, mientras que Daniel duerme en un sofá-cama en mi oficina. Estoy considerando la posibilidad de mudarme a un lugar más grande, pero es una decisión financiera importante. Mi relación con Mark se ha visto afectada por todo esto. Ha sido un apoyo, pero puedo notar que está luchando para adaptarse a la presencia repentina de dos niños en nuestras vidas. Habíamos hablado de mudarnos juntos antes de que todo esto sucediera, pero ahora todo está en el aire. Me importas, Seba, dijo durante una conversación difícil anoche, y quiero apoyarte, pero esto es mucho para asumir. No estoy seguro de estar listo para ser una figura paterna instantánea para dos adolescentes. Entiendo su vacilación, pero aún duele. No sé lo que esto significa para nuestro futuro, pero ahora mi prioridad tiene que ser Carol y Daniel. A pesar de las dificultades, también ha habido momentos de alegría. Anoche, todos cocinamos juntos. Daniel puso los ojos en blanco al principio cuando lo sugerí, pero terminó realmente involucrándose en la preparación de pizzas caseras. Carol se reía mientras amasaba la masa, con harina en la nariz. Por un rato, se sintió como si fuéramos una familia normal. Estoy haciendo lo mejor que puedo para proporcionar estabilidad y apoyo, pero es un desafío. Estoy aprendiendo a navegar por las complejidades de ser madre de dos adolescentes que están lidiando con traumas y cambios drásticos en sus vidas. Hay días en los que me siento completamente abrumada, preguntándome si estoy capacitada para esto.
Pero luego Carol me da una tímida sonrisa o Daniel realmente me cuenta sobre su día, y sé que estoy donde debo estar. La situación legal de James aún continúa. Enfrenta cargos relacionados con sus deudas de juego y su participación con los usureros. Los fiscales parecen dispuestos a trabajar con él, ya que está cooperando, pero aún enfrenta la posibilidad de tiempo en prisión. La idea de tener que decirle a Carol y Daniel que su papá podría ir a la cárcel me quita el sueño por las noches. Estoy tomando las cosas un día a la vez, tratando de equilibrar el trabajo, las necesidades de los niños, mi relación con Mark y mi propio cuidado personal. No es fácil y hay días en los que me pregunto si he mordido más de lo que puedo masticar. Pero cuando miro a Carol y Daniel, sé que tomé la decisión correcta. Necesitan estabilidad y amor, y estoy decidida a darles eso, cueste lo que cueste. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización. La vida se ha sentado en una nueva normalidad, aunque aún está lejos de ser fácil. Carol y Daniel siguen viviendo conmigo. El tribunal ha extendido mi tutela temporal mientras James continúa trabajando en sus problemas. Todos hemos estado asistiendo a sesiones de terapia familiar, lo cual parece estar ayudándonos a procesar todo lo que ha sucedido. Carol está mejorando en la escuela ahora. Sus maestros dicen que está participando más en clase y que ha hecho algunos amigos. Todavía es callada en casa, pero ha comenzado a abrirse más. El otro día, me preguntó si podía redecorar su habitación. Pasamos el fin de semana pintando las paredes de color lavanda, su elección, y colocando luces de hadas. Verla sonreír mientras miraba su nueva habitación hizo que todo el trabajo valiera la pena. Daniel aún está luchando, pero estoy viendo pequeñas mejoras. No está actuando tanto en la escuela y ha comenzado a jugar al fútbol de nuevo, lo que parece ser una buena salida para su ira. Todavía tiene momentos en los que estalla, especialmente cuando hablamos de James, pero está aprendiendo a manejar mejor sus emociones. James ha estado haciendo progresos. Está cumpliendo con su programa de adicción al juego y ha estado trabajando con un asesor financiero designado por el tribunal para resolver legalmente sus deudas. Ahora se le permiten visitas más frecuentes con los niños, las cuales han ido mejorando. La semana pasada, él y Daniel realmente tuvieron una conversación que no terminó en gritos, lo cual se sintió como una gran victoria. He tenido que hacer algunos cambios importantes en mi vida para acomodar a Carol y Daniel. Cambié a trabajar desde casa a tiempo parcial para poder estar más disponible para ellos. Ha sido un golpe financiero, pero ver a los niños empezar a sentirse seguros y estables lo hace valer la pena. Mi jefe ha sido comprensivo, pero sé que este arreglo no puede durar para siempre. Estoy buscando soluciones más permanentes que me permitan equilibrar el trabajo y la familia. Mi relación con Mark terminó la semana pasada. Ambos lo veíamos venir, pero aún duele. Dijo que le importo, pero que no estaba listo para una familia instantánea. Lo entiendo, pero no lo hace más fácil. Los niños estaban molestos cuando les conté. Se habían encariñado con Mark, y es solo otra pérdida más para ellos. A pesar de los desafíos, también ha habido momentos de alegría. Anoche, tuvimos una noche de cine. Todos nos amontonamos en el sofá con palomitas y helado, riéndonos de una comedia tonta. En ese momento, con Carol acurrucada junto a mí y Daniel sonriendo, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Estoy aprendiendo a disfrutar de pequeñas victorias, como cuando Daniel pidió ayuda con su tarea de matemáticas en lugar de cerrar su libro con frustración, o cuando Carol tarareó para sí misma mientras me ayudaba con los platos, una señal de que se siente más cómoda y segura. Todavía hay muchos desafíos por delante. La situación legal de James sigue en curso y todos estamos ansiosos por saber cuál será el resultado. Todavía estoy descubriendo cómo ser madre de 2 adolescentes que han pasado por tanto, y estoy tratando de encontrar un equilibrio entre cuidarlos a ellos y cuidar de mí misma. Pero a pesar de todo, no me arrepiento de mi decisión de acoger a Carol y Daniel. Son familia y me necesitaban. Anoche, cuando estaba despidiendo a Carol, me abrazó con fuerza y me susurró, «Me alegra que estemos aquí contigo, y se va». No todo era color de rosa. Daniel estaba enfurruñado en su habitación porque le había quitado el teléfono por romper el toque de queda. Pero en ese momento, supe que estábamos en el camino correcto. No sé lo que depara el futuro para nuestra familia poco convencional. Todavía hay tantas incertidumbres, pero estoy comprometida a enfrentar lo que venga, un día a la vez. Papá puso el nombre de su nueva esposa en la escritura de la casa y perdió todo. Nos rogó por ayuda, pero dudamos en darle otra oportunidad. 3 meses después, sus acciones nos dejan en lágrimas. Mi papá, de 52 años, eligió a su nueva esposa, de 34 años, en lugar de a mí, de 25 años, y a mi hermana, de 19 años.
Ahora quiere nuestra ayuda. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero aquí estoy, atrapada en un drama familiar que parece sacado de una telenovela. Mi papá siempre ha sido del tipo que prioriza sus relaciones románticas sobre sus hijos, pero los eventos recientes han llevado las cosas a un nivel completamente nuevo. Para darles un poco de contexto, mis padres se divorciaron cuando yo tenía solo 4 años. No recuerdo mucho de su matrimonio, pero sí recuerdo muchos gritos y puertas azotadas. Después del divorcio, mi mamá se mudó al otro lado del país por trabajo y yo me quedé con mi papá. Se volvió a casar bastante rápido con mi madrastra, Mary, cuando yo tenía 6 años. Mary no era terrible, pero definitivamente era la primera en los ojos de papá. Recuerdo una vez cuando tenía 12 años y accidentalmente derramé jugo de uva en la blusa blanca favorita de Mary. Fue un error honesto, me tropecé con nuestro gato, Whiskers, que tenía la costumbre de entrelazarse entre las piernas de las personas. En lugar de defenderme o al menos intentar calmar a Mary, papá simplemente se quedó allí y la dejó gritarme durante lo que pareció horas. Me llamó torpe, descuidada e incluso sugirió que lo había hecho a propósito. Cuando intenté hablar con papá más tarde, él solo dijo: tenemos que mantener a Mary feliz, ella es la persona más importante en esta familia. Ese momento se quedó conmigo durante años. Las cosas se complicaron aún más cuando nació mi hermana Emily, cuando yo tenía 6 años. Estaba emocionada de ser una hermana mayor, pero rápidamente quedó claro que papá no estaba realmente interesado en ser un padre presente. Siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo o pasando tiempo con Mary. Terminé cuidando mucho de Emily, lo cual no era justo, pero no quería que ella se sintiera tan desamparada como yo. Recuerdo un incidente en particular cuando Emily tenía unos 3 años. Tenía fiebre alta y lloraba toda la noche. Fui repetidamente a la habitación de papá para pedir ayuda, pero él y Mary solo me dijeron que lo manejara yo misma. Terminé quedándome despierta toda la noche, poniendo paños fríos en la frente de Emily y tratando de hacer que bebiera agua. A la mañana siguiente, cuando Emily finalmente se sintió mejor, papá me elogió por ser una buena hermana mayor, sin reconocer que no debería haber sido mi responsabilidad en primer lugar. Cuando tenía 16 años, Mary dejó a mi papá por otro hombre, su instructor de yoga nada menos. Papá estaba devastado, pero en lugar de recurrir a nosotros para obtener apoyo, se lanzó al trabajo y a las citas. Era como si estuviera tratando de probar algo para sí mismo o para Mary. Traía a casa una nueva novia cada pocas semanas y se esperaba que fuéramos amables con ellas, sin importar qué. Algunas estaban bien, pero otras eran realmente malas con nosotras cuando papá no estaba. Había una mujer, Tiffany, que accidentalmente rompía mis cosas y luego me hacía dudar de lo que había pasado. Una vez tiró mi taza favorita, un regalo de mi mamá, a la basura y luego le dijo a papá que estaba siendo dramática cuando me molesté por ello. Por supuesto, papá le creyó a ella en lugar de a mí. Me mudé en cuanto cumplí 18 años. No podía soportar más la puerta giratoria de aspirantes a madrastras. Conseguí una beca para una universidad estatal y trabajé a tiempo parcial para cubrir los gastos. Fue difícil, pero era mejor que vivir en casa. Llevé a Emily conmigo cuando tenía 16 años. Me había estado suplicando que la dejara vivir conmigo durante meses y finalmente cedí cuando descubrí a la novia de papá en ese momento revisando el diario de Emily. Papá ni siquiera pareció notar que nos habíamos ido la mayor parte del tiempo. Tal vez llamaba una vez al mes, generalmente para quejarse de su última ruptura o para pedir dinero, que nunca tenía para darle. Hace 2 años, papá conoció a Melissa. Ella tiene solo 34 años, lo que está más cerca de mi edad que de la suya. Al principio pensé que tal vez sería diferente. Parecía lo suficientemente agradable y se esforzaba por conocernos a Emily y a mí. Pero luego papá empezó a cambiar. Dejó de llamarnos por completo, a menos que Melissa estuviera allí. Cancelaba planes con nosotras en el último minuto si Melissa quería hacer otra cosa. Cuando lo veíamos, todo lo que hablaba era de lo increíble que era Melissa y de cómo necesitábamos respetarla como nuestra nueva mamá, lo cual era repugnante, considerando que solo es 9 años mayor que yo. La gota que colmó el vaso fue en la graduación de la escuela secundaria de Emily. Papá había prometido que estaría allí. Emily estaba tan emocionada, incluso le había guardado un asiento especial en primera fila. Pero luego, Melissa decidió que quería ir de crucero esa semana. En lugar de decirle que no o tratar de cambiar las fechas, papá simplemente no apareció. Ni siquiera llamó. Emily estaba desconsolada. La encontré llorando en el baño después de la ceremonia, aún con su toga y birrete. Después de eso, Emily y yo decidimos cortar el contacto con papá.
Le dijimos que habíamos terminado de ser la segunda opción y que necesitaba resolver sus prioridades. Se enojó mucho y dijo que éramos egoístas e ingratas. Incluso mencionó todas las veces que había sacrificado por nosotras, como la vez que se perdió una conferencia de trabajo para llevarme al hospital cuando me rompí el brazo, lo cual sucedió porque me dejó sin supervisión a los 8 años para ir a una cita con Mary. No hemos hablado con él en más de un año. Ha sido difícil, pero Emily y yo nos hemos vuelto aún más unidas. He estado trabajando como maestra en una escuela primaria local y Emily acaba de empezar su primer año de universidad. Nos hemos estado apoyando mutuamente en los momentos difíciles. Pero la semana pasada, papá apareció en mi apartamento de la nada. Se veía terrible, sin afeitar, con la ropa toda arrugada y olía como si no se hubiera bañado en días. Cuando le pregunté qué estaba pasando, se echó a llorar allí mismo en el pasillo. Aparentemente, Melissa había estado engañándolo con su exnovio durante meses. Cuando papá se enteró, ella se rió en su cara y dijo que nunca lo había amado realmente, que solo lo estaba usando por su dinero. Tuvieron una gran pelea y Melissa lo echó de la casa. La cuestión es que papá había puesto el nombre de Melissa en la escritura de la casa como muestra de confianza. También había estado pagando sus costosos hábitos de compras y viajes. Me mostró sus extractos bancarios, había gastado más de $50,000 en ella solo en el último año. Ahora lo ha perdido todo, su casa, sus ahorros, incluso su coche, que estaba a nombre de Melissa. Papá nos rogó que lo dejáramos quedarse con nosotras. Dijo que no tenía a dónde ir y que la familia debía permanecer unida. Cuando le recordé cómo nos había tratado, se puso a la defensiva y dijo que todo eso estaba en el pasado y que debíamos perdonarlo. Mencionó tiempos de cuando éramos pequeñas, como el verano en que me enseñó a andar en bicicleta o la vez que ayudó a Emily con su proyecto de feria de ciencias, como si esos pocos buenos recuerdos pudieran borrar años de negligencia y abuso emocional. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y que tenía que hablar con Emily primero. Ha estado llamando y enviando mensajes sin parar desde entonces, alternando entre hacernos sentir culpables y hacernos grandes promesas sobre cómo las cosas serán diferentes esta vez. Incluso ha mencionado la idea de demandar a Melissa, pero no creo que tenga una base legal sólida. Emily está furiosa y no quiere tener nada que ver con él. Dice que finalmente ha comenzado a sanar de todo el daño que él le causó y no quiere abrir esas heridas de nuevo. Parte de mí se siente mal por papá, pero otra parte de mí piensa que esto es karma por cómo nos ha tratado durante los años. No sé si puedo confiar en que no nos lastimará de nuevo si lo dejamos regresar a nuestras vidas. ¿Qué debería hacer? ¿Soy una hija terrible si no lo ayudo? Me preocupa que si lo hacemos, simplemente caerá por la próxima mujer que aparezca y nos abandonará de nuevo. Pero sigue siendo nuestro papá y me siento culpable por dejarlo potencialmente sin hogar. Cualquier consejo sería apreciado. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios y consejos de apoyo. Han pasado unas 2 semanas desde mi última publicación y han sucedido muchas cosas. Quería dar una actualización sobre la situación con mi papá. Después de hablarlo con Emily, decidimos reunirnos con papá para escucharlo. Elegimos un lugar neutral, una cafetería cerca de mi apartamento. Cuando llegamos, papá ya se veía un poco mejor de lo que se veía la primera vez que apareció en mi lugar. Al menos se había afeitado y estaba usando ropa limpia. Nos sentamos y le dije a papá que antes de discutir cualquier otra cosa, necesitábamos hablar sobre el pasado. Le expliqué lo dolidas que estábamos por su constante prioridad de sus relaciones sobre nosotras. Le mencioné casos específicos, cuando faltó a la graduación de Emily, cuando canceló planes en el último minuto, incluso esa vez con Mary y el incidente del jugo cuando era niña. Al principio, papá se puso a la defensiva. Trató de justificar sus acciones diciendo que solo estaba tratando de mantener la paz o que estábamos exagerando las cosas. Pero a medida que seguimos hablando, pareció desinflarse un poco. Admitió que cometió errores y dijo que lamentaba muchas de sus elecciones. Emily, que había estado callada hasta ese momento, de repente habló. Le contó a papá sobre cómo solía llorar hasta quedarse dormida cuando era pequeña, preguntándose por qué él no la amaba lo suficiente como para pasar tiempo con ella. Habló sobre cómo se sentía como si ni siquiera tuviera un papá la mayor parte del tiempo y cuánto le dolía verlo priorizar a sus novias mientras la ignoraba a ella. Mencionó un recuerdo que yo había olvidado por completo. Cuando Emily tenía 10 años, la habían elegido para el papel principal en la obra de su escuela. Había estado practicando durante semanas, tan emocionada por mostrarle a papá su actuación. La noche de la obra, papá prometió que estaría allí. Emily siguió mirando hacia el público, esperando que llegara, pero nunca apareció.
Más tarde nos enteramos de que había ido a un concierto con su novia en ese momento. Emily dijo que nunca volvió a intentar audicionar para otra obra después de eso. Pude ver que las palabras de Emily realmente afectaron a papá. Comenzó a llorar, lo cual me incomodó porque rara vez lo había visto mostrar emociones de esa manera. Se disculpó una y otra vez, diciendo que había sido egoísta y estúpido. Hablamos durante horas. Papá explicó más sobre lo que pasó con Melissa. Al parecer, ella lo había estado manipulando durante mucho tiempo, aislándolo de sus amigos y convenciéndolo de que nosotras éramos el problema en su vida. Dijo que ahora se daba cuenta de lo equivocado que había estado al creerle. Nos contó cómo Melissa lo convenció de jubilarse temprano de su trabajo como contador, diciendo que podían vivir de sus ahorros e inversiones. Luego ella fue agotando sistemáticamente sus finanzas, convenciéndolo de vender acciones y sacar dinero de su fondo de retiro para sus compras y vacaciones. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Papá también admitió que había estado luchando con la depresión durante años, incluso antes de conocer a Melissa. Dijo que siempre se había sentido inadecuado como padre y había usado las relaciones como una forma de evitar lidiar con sus propios problemas. No es una excusa para su comportamiento, pero sí ayuda a explicar algunas cosas. Al final, llegamos a una decisión. Le dijimos a papá que no estábamos listas para que se mudara con nosotras. La confianza simplemente no está allí aún. Pero tampoco queríamos dejarlo sin nada, así que hicimos un trato. 1. Lo ayudaríamos a encontrar un pequeño apartamento y pagaríamos el primer mes de alquiler. 2. Tendría que conseguir un trabajo dentro de los siguientes 30 días y empezar a mantener sus propios gastos. 3. Tendría que asistir a terapia familiar con nosotras una vez por semana. 4. No podría tener citas durante al menos 6 meses mientras se enfoca en reconstruir su relación con nosotras. 5. Si rompía alguna de estas condiciones, estaríamos terminadas, sin más oportunidades. Papá aceptó todo. Parecía genuinamente agradecido por la oportunidad. Lo ayudamos a mudarse a un pequeño estudio la semana pasada. No es mucho, pero es un comienzo. No le quedaban muchas pertenencias después de que Melissa lo echara, así que lo llevamos a una tienda de segunda mano para conseguir algunas necesidades básicas. Todavía me siento conflictuada por todo esto. Parte de mí tiene la esperanza de que tal vez esta vez sea diferente, pero otra parte de mí está esperando que algo salga mal. Sigo pensando en todas las veces en el pasado cuando papá prometía cambiar solo para volver a sus viejas costumbres tan pronto como una nueva mujer entraba en su vida. Emily es aún más escéptica que yo. Ha aceptado la terapia familiar, pero ha dejado en claro que no espera mucho. Me dijo en privado que solo está haciendo esto por mí, lo que me hace sentir culpable. No quiero que se sienta presionada a tener una relación con papá si no está lista. Tuvimos nuestra primera sesión de terapia ayer. Fue intensa. Surgieron muchas heridas viejas y definitivamente hubo algunas lágrimas, sobre todo de papá, sorprendentemente. La consejera parece buena, no le está dando a papá ningún pase y realmente lo está haciendo confrontar su comportamiento pasado. Una cosa que surgió en la sesión fue la relación de papá con su propio padre. Al parecer, mi abuelo era un alcohólico que rara vez estaba presente. Papá dijo que nunca aprendió a ser un buen padre porque nunca tuvo un modelo masculino positivo. No excusa sus acciones, pero sí proporciona algo de contexto. Papá ha estado solicitando trabajo sin parar. Incluso ha aceptado tomar un turno de noche en un almacén local si no encuentra otra cosa pronto. Es extraño verlo realmente esforzarse en algo que no sea una relación por una vez. Ha estado enviándome sus solicitudes de empleo para revisar, lo cual es una extraña inversión de nuestros roles habituales. Estoy tratando de mantenerme cautelosamente optimista, pero es difícil. Cada vez que suena mi teléfono, me preocupa que sea papá diciéndome que ha conocido a alguien nuevo o que ha cambiado de opinión sobre todo. Pero hasta ahora está cumpliendo con nuestro acuerdo. Emily sigue manteniendo su distancia, lo cual entiendo completamente. Le manda mensajes de texto a papá de vez en cuando, pero no lo ha visto en persona desde ese día en la cafetería. No le estoy presionando en ninguna dirección, necesita hacer lo que sea mejor para su propia salud mental. Así es como están las cosas por ahora. Daré otra actualización si hay algún cambio importante. Gracias nuevamente a todos por su apoyo y consejos. Realmente me han ayudado a sentirme menos sola en todo esto. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y quería compartir cómo han estado yendo las cosas con mi papá. Para ser honesta, ha sido una montaña rusa de emociones. La buena noticia es que papá logró encontrar un trabajo dentro del plazo de 30 días que le dimos. No es glamoroso,
Está trabajando como reponedor nocturno en un supermercado, pero parece estar genuinamente orgulloso de sí mismo por mantenerlo. Ha estado pagando su alquiler a tiempo e incluso ha comenzado a ahorrar un poco de dinero cada semana. Es extraño verlo siendo responsable con el dinero después de años de verlo derrochar sus ahorros en novias y compras impulsivas. Hemos continuado con las sesiones de terapia familiar. Siguen siendo bastante intensas, pero siento que estamos avanzando. Papá ha estado más abierto sobre sus comportamientos pasados y las razones detrás de ellos. Habló sobre cómo sus propios padres nunca estuvieron realmente allí para él emocionalmente y cómo nunca aprendió a ser un buen padre. En una sesión, mencionó un recuerdo de cuando yo tenía unos 5 años. Fue poco después de que él y mamá se divorciaran y yo estaba teniendo dificultades para adaptarme. Dijo que me recordaba llorando y preguntando por qué mamá ya no nos amaba. En lugar de consolarme, se enfureció y me dijo que dejara de ser una bebé. Dijo que ahora se da cuenta de que estaba proyectando su propio dolor e inseguridades sobre mí, pero en ese momento, simplemente no sabía cómo manejar a una niña llorando. Emily ha comenzado a asistir a las sesiones con más regularidad. Todavía es muy cautelosa con papá, pero al menos está dispuesta a estar en la misma habitación que él ahora. La semana pasada, incluso se rió de uno de sus chistes, lo cual me pareció un gran avance. Era un chiste tonto sobre un pingüino que entra en un bar, pero verlos compartir un momento de alegría fue realmente agradable. Sin embargo, no todo ha sido fácil. Hace unas 2 semanas, papá me llamó en pánico. Se había encontrado con Melissa en el supermercado donde trabaja. Ella hizo algunos comentarios sarcásticos sobre él siendo un reponedor y luego intentó convencerlo de que le diera otra oportunidad a su relación. Le dijo que había cometido un error y que lo extrañaba. Papá estaba realmente afectado por esto. Me preocupaba que pudiera recaer, pero me sorprendió. En lugar de caer en las manipulaciones de Melissa de nuevo, me llamó para pedir apoyo. Hablamos durante horas esa noche y no dejaba de decir lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que le habíamos dado. Dijo que nunca quería arriesgarse a perdernos de nuevo. Emily tuvo más dificultades con el incidente de Melissa. Estaba convencida de que papá volvería con ella y nos abandonaría de nuevo. Nos costó mucho tranquilizarla, tanto a mí como a nuestra consejera. Creo que todavía está esperando que papá cometa algún error. Un desarrollo positivo es que papá ha comenzado a mostrar más interés en nuestras vidas. Pregunta sobre las clases de Emily y mi trabajo. Incluso recordó mi cumpleaños la semana pasada, algo que no había hecho en años. No podía permitirse un gran regalo, pero me hizo una tarjeta y horneó un pastel ligeramente torcido. No era mucho, pero el esfuerzo significó mucho. Hemos tenido algunas cenas familiares en mi casa. Todavía son un poco incómodas, pero están mejorando. Papá está intentando aprender a cocinar, lo que ha llevado a algunos desastres bastante hilarantes. La semana pasada trató de hacer espaguetis y de alguna manera logró activar la alarma de humo. Pero incluso cuando la comida es terrible, es agradable verlo esforzarse. Sigo siendo cautelosa sobre confiar completamente en papá de nuevo. Hay momentos en los que me sorprendo esperando que vuelva a sus viejos comportamientos, pero hasta ahora ha estado cumpliendo con nuestro acuerdo y realmente parece estar intentando cambiar. Emily se está abriendo lentamente a él. Aceptó que venga a uno de sus partidos de voleibol universitario el próximo mes. Es un pequeño paso, pero importante. Todavía es reacia a pasar tiempo a solas con él, pero está haciendo un esfuerzo a su manera. En cuanto a mí, estoy tomando las cosas un día a la vez. Estoy orgullosa del progreso que hemos hecho, pero también estoy tratando de mantener mis expectativas realistas. Sé que tenemos un largo camino por recorrer antes de que nuestra familia esté realmente sanada. Así es como están las cosas por ahora. Daré otra actualización si hay algún cambio importante. Gracias de nuevo a todos los que han estado siguiendo nuestra historia y ofreciendo apoyo. Realmente significa mucho durante este tiempo tan desafiante. Actualización 3. Ha pasado aproximadamente 3 meses desde mi última actualización y quería compartir cómo han estado yendo las cosas con mi papá y nuestra situación familiar en general. Diría que seguimos avanzando, pero no ha sido sin sus desafíos. Papá ha seguido con su trabajo en el supermercado e incluso recibió una pequeña promoción a supervisor de turno. Parece estar tomando orgullo en su trabajo, lo cual es agradable de ver. Nos ha estado contando sobre algunas de las amistades que está formando con sus compañeros de trabajo, lo cual creo que ha sido bueno para él. Nuestras sesiones de terapia familiar han continuado y han sido realmente reveladoras. Hemos estado profundizando en muchos problemas profundamente arraigados y ha sido difícil, pero necesario.
Papá ha estado confrontando muchos de sus comportamientos pasados y trabajando en comprender por qué actuaba de la manera en que lo hacía. No siempre es fácil de escuchar, pero aprecio su honestidad. En una sesión particularmente emocional, papá se abrió sobre su infancia. Nos contó cómo su padre a menudo desaparecía durante días en borracheras, dejando a papá a cargo de cuidar a sus hermanos menores. Dijo que siempre juró que sería un mejor padre que eso, pero de alguna manera terminó repitiendo el ciclo de negligencia a su manera. No excusa lo que hizo, pero me ayuda a entender un poco mejor. Emily ha estado más involucrada últimamente. Ella y papá tuvieron un gran avance en una de nuestras sesiones cuando finalmente le dijo cuánto le dolió que no asistiera a su graduación. Papá se quebró y se disculpó sinceramente, admitiendo que había sido egoísta y corto de miras. Fue un momento realmente emocional para todos nosotros. Emily me dijo más tarde que fue la primera vez que sintió que papá realmente entendía cuánto la había lastimado. Hemos estado tratando de hacer más actividades familiares juntos. El mes pasado fuimos de campamento durante un fin de semana. Fue idea de papá, en realidad. Recordó cuánto nos gustaba acampar a Emily y a mí cuando éramos niñas, antes de que él se volviera demasiado ocupado con el trabajo y las relaciones. El viaje no fue perfecto. Papá olvidó el repelente de mosquitos y todos fuimos devorados vivos, pero fue divertido pasar tiempo juntos fuera de nuestros entornos habituales. Incluso logramos reírnos de algunos de los percances, como cuando papá intentó encender la fogata y terminó quemándose las cejas. Sin embargo, ha habido algunos tropiezos. Papá se encontró con una de sus antiguas novias en un bar local. Estaba allí para cenar, no para beber. Ella intentó convencerlo de que volvieran a salir y, por un momento, creo que estuvo tentado. Pero me llamó justo después y me contó lo que había pasado. Dijo que se dio cuenta de que ninguna relación valía la pena arriesgar su progreso con nosotras. Estaba orgullosa de él por eso, pero también me recordó lo frágil que sigue siendo nuestra situación. Emily sigue teniendo problemas de confianza, lo cual es comprensible. Se pone ansiosa cada vez que papá no contesta el teléfono de inmediato, preocupada de que haya encontrado a alguien nuevo y vaya a desaparecer de nuevo. Estamos trabajando en esto en terapia, pero es un proceso lento. Nuestra consejera nos ha sugerido algunos ejercicios de construcción de confianza, que estamos tratando de implementar. En cuanto a mí, estoy cautelosamente optimista. Hay días en los que me siento realmente esperanzada sobre el futuro de nuestra familia y otros días en los que me pregunto si nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero en general, creo que nos estamos moviendo en la dirección correcta. He notado que estoy menos tensa alrededor de papá ahora y estoy empezando a disfrutar de nuestro tiempo juntos, a veces. Papá ha estado hablando sobre querer reconciliarse con algunos de sus viejos amigos a los que alejó durante su relación con Melissa. Lo estoy alentando a que lo tome con calma y se enfoque en nuestra familia primero, pero creo que es una buena señal que esté pensando en reconstruir otras relaciones también. Estamos planeando una pequeña celebración para los 6 meses de sobriedad de papá el próximo mes. No era un gran bebedor antes, pero ha dejado de beber por completo desde que todo pasó con Melissa. Siento que es un hito importante que debemos reconocer. Así es como están las cosas por ahora. No es perfecto y todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero estamos haciendo progresos. Gracias de nuevo a todos los que han estado siguiendo nuestra historia y ofreciendo apoyo. Su aliento ha significado mucho durante este tiempo tan desafiante.